Pero bueno, vamos a hablar del tiempo, la gestión del tiempo y también de las emociones, bueno, tanto por priorizar y también tanto por conocernos, ¿no? En esto de gestionar el tiempo. Para esto estamos en contacto con la licenciada en Psicología, Patricia Acolina, que siempre nos brinda conceptos, herramientas y técnicas para poder, bueno, conocernos un poco más y disfrutar más de la vida. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos y estar nuevamente en el programa. Bien, ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Placer para nosotros también recibirte. Así es. Y hablamos de la gestión del tiempo, Patricia, algo que... bueno, también nos lleva a pensar un poquito en la autogestión, ¿no? Y en esto de organizar agenda, dar prioridades y también la gestión de las emociones con esto, ¿no? Están ambas muy relacionadas porque podríamos decir que la gestión del tiempo es la forma de planificar, organizar de manera efectiva el tiempo para obtener nuestros objetivos y lograr la máxima productividad. Pero hay algunos mitos en relación a la gestión del tiempo y el primero que aparece es algo que está en el lenguaje de todos, que es no tengo tiempo suficiente. Es verdad. Y claro, ¿no? Entonces muchas veces vos decís, bueno, ¿y por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Y aparece esta frase que pareciera explicarlo todo, que es no tengo tiempo, y esto es un mito, porque el tiempo es un bien finito, todos tenemos la misma cantidad de tiempo distribuida en nuestra vida, el punto es aprender a jerarquizar tareas, a ordenar, y en esto aparecen las emociones. ¿Por qué? Porque cuando no estoy organizado, cuando no pude jerarquizar, poner orden en mi vida, lo primero que aparece es una emoción adecuada, que es la ansiedad. La ansiedad aparece para que nosotros resolvamos y con una sensación de peligro en el futuro. Cuando la persona más ansiosa se siente, más se paraliza y tiende a procrastinar. Y acá se arma un círculo vicioso donde no podemos gestionar el tiempo. Entonces es clave algunas estrategias de intervención como, por ejemplo, aprender a poner límites, saber a qué le puedo decir sí y a qué le puedo decir no, establecer un orden de prioridades en el día, tener, por ejemplo, algunas aplicaciones, por ejemplo, una aplicación que se llama Task, donde vos podés ordenar tus tareas, ir tachando lo que ya hiciste y que es un ordenador externo y sobre todo sacar todas las cosas de tu cabeza porque nosotros en esa ilusión de la vorágine de la vida diaria creemos que nos vamos a acordar de todo y el cerebro tiene energía limitada para recordar y ejecutar. Entonces obviamente para no caer en estados ansiosos, que esto después, si permanece en un estado de estrés crónico o de ansiedad, después puede terminar en una depresión y afectar e impactar en la salud mental y física, hay que hacerse cargo antes. Por eso la gestión del tiempo fundamental. Es algo clave. Patricia, ¿por qué nos da la sensación que a veces cuanto más cosas hacemos, bueno, más energía tenemos y más tiempo tenemos para hacer cosas? Y cuanto menos hacemos, es como que, bueno, más difícil se nos hace tener tiempo para otras cosas. ¿Por qué? Por esta sensación de ansiedad y por esto de que a veces nos cuesta romper entonces con esto de dejar para después. El punto es así, cuando nosotros nos planificamos una meta y la logramos, nuestro cerebro segrega un neurotransmisor que genera placer que se llama dopamina. La dopamina ingresa en el circuito del placer del ser humano y los seres humanos nos movemos por un principio de placer evitando el dolor. Es por eso que muchas personas para obtener dopamina lo que hacen es llenarse de tareas, pero el punto es que ya empezás a segregar otros neurotransmisores como la adrenalina, la acetilcolina, que son neurotransmisores que te ponen en alerta y también se eleva mucho el cortisol en tu cuerpo, que es la hormona del estrés. Si vos permaneces con cortisol durante largo periodo de tiempo, por más que tengas esa satisfacción de saber que vas a recibir dopamina, yo escuchaba recién que hablaban del chocolate. Sí. Nosotros, por ejemplo, cuando ingerimos chocolate también segregamos dopamina. Y los seres humanos buscamos esta situación placentera. El punto es que hay que aprender a poder ordenar esto, porque como todo, el veneno está en la dosis, en los excesos. Hay que saber decir a qué sí y a qué no. Patricia, esta cuestión que vos planteás muy bien, que es tiempo y emociones que están vinculadas. ¿Cómo hacer ante emociones negativas? Y uno tiene sus días, sus semanas, respecto a, bueno, cómo uno encara la vida. A partir de este diagnóstico, empezar a darse cuenta
que tenemos que ordenar nuestros tiempos. ¿Cómo vinculamos esa emoción en cuanto influye de manera directa los estados de ánimo para poder ejecutar acciones todos los días de mejor manera, de peor manera, digo, en cantidades y en calidad? ¿Cómo hacemos para que esa balanza esté equilibrada? Bueno, a ver, partamos de la base que no hay emociones negativas y positivas. Hay emociones placenteras y displacenteras. Claro. Podría decirte, la tristeza, si tenés un duelo, es positivo, no es negativo. Pero son emociones placenteras o displacenteras. Las placenteras tienen que ver con la alegría, la gratitud, el entusiasmo, y por ahí las displacenteras son la tristeza, el enojo, el miedo. Entonces, hay que ver si estas emociones son displacenteras y no articulan con tus objetivos. Primero y principal, pensar, ¿para qué estoy sintiendo esta emoción? La emoción es una alarma que suena para resolver una situación actual. Entonces, supongamos si tengo una emoción displacentera, por ejemplo, enojo, que me tiene completamente desenfocado de mi trabajo. Bueno, es decir, a ver, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué límite necesito poner? Eso es una manera de gestionar la emoción. Otra manera de gestionar la emoción es intervenciones corporales. Por ejemplo, respirar, meditar, salir a caminar, bailar, escuchar música hasta que baja la intensidad de la emoción y podés trabajar y enfocarte adecuadamente. Hay un dato interesante ahí que tiene que ver con lo deportivo y esto que decís, Patricia, mucha gente también lo comenta, respecto a que alguna actividad deportiva, sea la que sea, permite ordenar, ¿no?, en esas pausas que uno tiene con conflictos a resolver, ordenar ideas, ¿no? Y me parece que puede ser también un detonante interesante. Exacto, porque cuando nosotros estamos interviniendo el cuerpo, tanto haciendo una actividad física, un deporte, por lo general reducimos el flujo de pensamientos porque nos enfocamos en el cuerpo. Y eso en cierta manera produce el mismo efecto ordenador que produce mindfulness, que es cuando paramos esta mentalidad, viste, que rumiadora, que muchas veces no nos deja respirar en el día. Entonces, intervenir el cuerpo puede generar orden, puede generar energía. También segregamos endorfinas, que son hormonas del placer, y nos sentimos más cargados y con más foco, que es lo importante que hay que tener para resolver una tarea o para trabajar. Muy bien. ¿Qué estrategia nos darías, Patricia, justamente para armar esta agenda, si se quiere, esta planificación y esta gestión del tiempo de manera exitosa? A mí me parece clave escribir en un lugar externo, ya sea o en una aplicación en el celular o en una libreta o en una agenda, todas las tareas de tu día y poner un tiempo estimativo de lo que crees que te va a llevar. Porque muchas veces en esta ilusión de omnipotencia creemos que vamos a poder todo y después cuando vemos la cantidad de tiempo no nos cierran los números. Eso como clave y básico. Sí. Si vemos que los números no cierran, tenemos que elegir. Y si no estamos pudiendo elegir, tenemos que trabajar por qué no estamos pudiendo elegir. ¿Qué nos está pasando? Que nos estamos comprometiendo en exceso con cosas que no podemos cumplir. ¿Qué está pasando ahí con nuestros límites? Punto número 3, hacer pausas activas. Si vos, por ejemplo, estás trabajando 1 hora, tenés que frenar sí o sí 10 minutos, salir a caminar, respirar, moverte un poco, cambiar el foco para darle a tu cerebro un respiro y que se vuelva a enfocar. Y esos 10 minutos, lejos de perder el tiempo, son tiempo ganado porque vos respirás y volvés y te enfocás. O sea, tener un orden, una secuencia, el cerebro necesita una estructura y un orden lógico para poder producir. Bueno, gestionar las frustraciones también no es un tema menor. Y las emociones que genera todo esto, ¿no? Pensaba, Patricia, con el tema de reducción de horario laboral, ¿no?, que se ha planteado en muchos países y lo asociaba a esta cuestión también a mayor productividad. Esto está emparentado con eso que estamos hablando, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso en China se ha planteado una jornada laboral corta porque la cantidad de tiempo no implica productividad. Claro. Muchas veces nos pasamos mucho tiempo rumiando o dispersándonos en tareas y no haciendo foco. Nuestra capacidad de hacer foco lo que hace es generar un gasto energético muy fuerte en nuestro cerebro. Nosotros cuando estamos enfocados y prestamos atención, gastamos muchísima energía. Entonces el cerebro, para protegerse, para que no nos quedemos sin energía, muchas veces lleva a que nos dispersemos. Entonces si nosotros ordenamos,
hackeamos este programa del cerebro y podemos ser productivos y muchas veces en menor cantidad de horas podemos cumplir todo lo que nos hemos propuesto. Bien, enfocarnos entonces en esos objetivos para no perdernos, ¿no?, en este multitasking que tenemos permanentemente, porque esos son los pensamientos rumiadores que realmente nos distraen y que nos estresan y que generan todo ese círculo vicioso que a veces es difícil de romper, estrés crónico y después Claro. también ansiedad, y después si seguimos en este cuadro podemos terminar con un cuadro de depresión y vos decís, pero ¿por qué me siento así? Y porque estuviste segregando tantos neurotransmisores de alerta que el cerebro se deprime para descansar. Hay un dato, Patricia, Sí. pensaba, perdón Juli, con el tema del trabajo y la pandemia, y la pospandemia, el trabajo remoto, que hay mucha gente que quedó trabajándose en su lugar donde vive, en su casa, y también ahí el desconectar, el discontinue del trabajo ha generado, bueno, estas cuestiones que se han transformado en cuestiones mucho más complejas, ¿no? De no poder despegarse de la actividad laboral en todo el día en tu propia casa. Claro, ahí es clave la gestión emocional y el autoconocimiento y poder establecer el autocuidado y la autovaloración. Cuando vos no podés parar y donde a todo le das la prioridad de urgente, hay algo que tenés que revisar. Tenés que mirar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Porque por ahí decir, bueno, trabajo en mi casa es una excusa para no frenar. ¿Y por qué no está frenando? Quizás porque estás sintiendo que lo que vos haces no vale, porque hay perfeccionismo, porque hay autoexigencia, o vaya a saber por qué. Por eso digo que hay el autoconocimiento y el autocuidado es clave. Claro. Es clave, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Sabemos que tenés una agenda muy apretada, así que muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Seguramente seguiremos en contacto. Invitamos a que te puedan seguir en tus redes sociales. Patricia, ¿cómo te encuentran? Me encuentran en licenciada Patricia Colina en todas las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, licenciada Patricia Colina. Muy bien, bueno, Gracias por el muchísimas tiempo. gracias. Lo seguimos charlando en otra Gracias a oportunidad. ustedes. Un abrazo grande, Chao, adiós, chao, hasta chao. pronto. Un abrazo Chao, chao. grande.